Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me gocen tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Bien, vamos a ver en esta noche que los creyentes adoran a Dios por su justicia. Los creyentes adoran a Dios por su justicia. Este es un salmo de adoración de David por haberle salvado de los enemigos de la nación. Aquí en el subtítulo, que como ustedes saben, en la Biblia hebrea es el versículo 1, dice al músico principal sobre Mut-Laben, salmo de David. La palabra allí, Mut-Laben, significa la muerte de un hijo. Por lo tanto, es muy probable que esta categoría de salmo, que en un sentido es un salmo de tristeza, de gran opresión sobre el corazón del salmista, pero también termina con alegría y con gozo porque Dios finalmente libera al oprimido. Dios libera finalmente al que tiene una carga en el corazón. ¿Y qué carga más grande que los que han pasado por un Mut-Laben, por la muerte de un hijo? David pasó por ello, ¿recuerdan? Un hijo murió. Luego del pecado que él cometió con Betsabé, hubo un hijo que nació, pero este hijo lamentablemente no sobrevivió y murió. Él sabe, por lo tanto, lo que es este tipo de prueba, pero en medio de toda esta prueba, en medio de toda una opresión grande que David como rey ahora está viviendo, él tiene grandes enemigos que vienen sobre la nación, pero al final Dios, el Dios de justicia, va a obrar a su favor. Dice el versículo 1, te alabaré, oh Jehová. ¿Dónde va dirigida la alabanza del pueblo? Solamente a Dios. Nosotros debemos adorar solamente a nuestro Dios. Y dice allí, con todo nuestro corazón. El corazón en la Biblia siempre representa todas las operaciones del ser humano. Las acciones mentales, las emociones y luego nuestras propias acciones, tanto de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros ojos. La Biblia dice que todo viene del corazón. Y aquí David está diciendo, el pueblo de Dios se postra totalmente a Dios con el corazón. Es decir, todo el ser postrado ante Dios en adoración. Cuando estamos en medio de una situación de prueba límite, como la que David aquí presenta. Tan profunda, tan difícil como la muerte de un hijo. Y dice allí, contaré todas tus maravillas. ¿Cuál es el propósito de la adoración? ¿Sabe lo que produce? Produce un deseo de contarle a otros las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Por lo tanto, cuando se completa realmente el círculo de la adoración, es cuando nosotros compartimos con otros lo maravilloso que es el Dios que adoramos.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso dice el Salmo 19. Por ejemplo, nosotros adoramos completamente a Dios, no solamente cuando venimos aquí a su casa de oración y adoramos juntos. También le adoramos cuando le contamos a otros cuán maravilloso es el Dios que adoramos. Me alegraré, dice el versículo 2, y me regocijaré en ti. Cantaré, oh Altísimo. ¿Qué produce esta alegría, aún en medio de la prueba grave en la que está pasando David como rey? La adoración verdadera, ¿qué produce? Dice aquí, alegría y regocijo. ¿Estamos pasando por tiempos difíciles? Pruebe adorando al Señor, aunque le cueste lo que le cueste. Intente en ese momento postrarse al Señor, adórelo. ¿Y sabe lo que dice aquí? El Señor va a darle alegría y gozo a pesar de la prueba necesaria. Dice incluso, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hasta aquí recién dice que la adoración se puede expresar en música y en canción cantada. Nosotros a veces relacionamos que la adoración es solamente la música que cantamos, pero no. La adoración son actitudes, son un corazón contento. La adoración también la podemos comunicar a Dios por medio de nuestras palabras en oración y también con música. No es solamente la alabanza cantada. Recién aquí en el versículo 2 menciona que todo esto puede producir también, entre todo, la canción. Adorar a Dios con nuestras voces. Y incluso no necesitamos solamente reunirnos aquí todos para cantar al Señor. También podemos cantar solos al Señor. No sé si usted lo ha hecho, pero a veces podemos cantar solos cuando estamos en nuestra habitación, solos cuando vamos quizás caminando, solos cuando estamos en algún lugar en que hemos quedado solos, solamente el Señor y nosotros. ¿Sabe que podemos cantar allí también? Y el Señor escucha esa alabanza. De reconocer sus maravillas, reconocerlo con todo nuestro corazón, esto produce un canto que el Señor recibe con gozo. Versículo 3 dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Aquí vemos que Dios ha hecho una obra en la vida del salmista, que es David. Y esto ha producido en él una genuina adoración. Sabe que al final Dios siempre va a intervenir. El Señor tarde o temprano va a intervenir contra los enemigos de David. Estos enemigos quieren destruir al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice al final el rey David? Dice, ellos al final retrocedieron, cayeron y perecieron. No sabemos si el Señor va a intervenir ahora. Nosotros le pedimos, ¿cierto?, al Señor, Señor, ¿cuándo vas a intervenir en esta situación en la que estamos? Señor, ¿cuándo vas a intervenir y vas a hacer algo a nuestro favor? Estamos pasando una prueba. No sabemos cuándo, pero el Señor siempre escucha a los que claman a Él. Eso es lo que vamos a ver también aquí en este salmo. En algún momento, los que están produciendo una prueba, los enemigos o cual sea la situación que estamos pasando, dice aquí, finalmente van a retroceder, van a caer y van a perecer. Los enemigos del rey David, finalmente, confabulados contra él y contra el pueblo de Israel, van a ser derrotados y destruidos delante de él. Versículo 4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. David le ha reclamado al Señor en oración, le ha clamado y reclamado que su derecho es lo justo. Y aquí vemos que el Señor finalmente lo ha reconocido. David reconoce que es el Señor el justo, Él es el que está sentado en el trono, Él tiene la autoridad. Y por eso Él es digno de ser alabado. El Señor, dice el versículo 5, reprendiste a las naciones y destruiste al malo. Luego de mucha paciencia y tiempo que incluso el Señor le da a todas estas naciones malvadas, paganas, que vienen a atacar al pueblo de Israel, finalmente el Señor actúa, reprende a los malos, no lo hace súbitamente. Nosotros a veces pensamos que Dios súbitamente viene y destruye a los malos, pero vemos que el Señor le da tiempo y paciencia para que estos malvados se arrepientan. Pero va a llegar un momento en que Dios va a reprender a estos malos. Incluso dice aquí, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. No como nosotros los hijos de Dios. Recuerdan en Apocalipsis que hemos visto que el Señor dice,
yo no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nuestro nombre está seguro en el libro de Dios, en el libro que está en el cielo, en el libro de la vida. Pero ¿qué dice el Salmo 69, 28? Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos los malos entre los justos. Los malvados finalmente van a ser juzgados si no se arrepienten, si no vienen al Señor y se arrepienten. Nuestro nombre, si ya hemos creído en Cristo, está escrito en el libro de Dios. Jamás seremos quitados de allí. Pero los malos dice, si no se arrepienten, si no vienen al Señor, serán raídos del libro de los vivientes. Los enemigos han perecido, dice el versículo 6, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. ¿Nuestra memoria pasará? Los hijos de Dios, por la gracia de Cristo, permaneceremos por siempre. Él nos ha dado vida eterna. Los únicos que quedarán destruidos y su memoria raída del libro de los vivientes son aquellos que no han venido a Cristo, aquellos que han rechazado a Cristo y que aquí vemos están siendo utilizados por el maligno para tratar de destruir al pueblo de Dios Israel en el tiempo del rey David. Así también en nuestro tiempo actual. Lamentablemente todas aquellas personas a las cuales nosotros le hablamos incansablemente, les compartimos del Señor y de sus maravillas, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y quizás, cierto, muchas veces ellos hasta se burlan de nosotros. Lamentablemente va a llegar un día en que ya no va a haber más gracia. Se va a acabar la paciencia de Dios y solamente van a enfrentar el juicio. Eso dice ahora el versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Es decir, al contrario de los malos que serán destruidos, el nombre de Dios sí permanecerá para siempre, y todos los que están a su lado también. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna, porque como Él es eterno, Él permanece para siempre, nosotros también permaneceremos para siempre por su gracia. Él ha dispuesto su trono para juicio. La victoria de Dios es segura, es totalmente segura. Él jamás va a perder. Del pasado, presente y futuro, Él siempre ha ganado. Esa es la garantía por la cual el salmista aquí alaba a Dios. Los malos finalmente perecerán, no serán recordados. Su memoria no va a permanecer. Solamente aquellos que han creído en Cristo permanecerán. Versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. David está mirando al reino futuro, al reino mesiánico. Un día el Mesías, el Señor Jesucristo, vendrá y establecerá su reino perfecto en el mundo. Él va a guerrear con las naciones enemigas del pueblo de Dios en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y todas las naciones serán por primera vez gobernadas por Cristo con rectitud. Este reino futuro de nuestro Señor Jesús es el prólogo, es la introducción de lo que va a ser el reino eterno celestial. Y mire cómo será ese reino. Dice el versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Por primera vez los pobres serán saciados de todo bien. Por primera vez la angustia no tendrá lugar, porque será un reino perfecto donde Cristo estará sentado en el trono, aquí en la tierra. Versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer el nombre. ¿Conocemos el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador? Hemos dicho que el sagrado nombre de Dios que se utiliza constantemente en los salmos, Yahvé o Yahvé, que nosotros lo tenemos aquí como Jehová, significa el eterno. Y cuando Dios le habló a Moisés, ahí en Éxodo 3:14, no le dijo este nombre, más bien le dio la explicación. Le dijo, yo soy el que soy, o literalmente, yo soy lo que soy. El eterno, el que siempre ha sido, el que es y que será. Y luego hemos conocido al Hijo de Dios, que su nombre es Jesús. Jesús significa el Jehová que salva.
el Jehová que salva. ¿En quién confiamos nosotros? En nuestro buen Dios, en nuestro Salvador Jesucristo. Y conocemos lo que significa su nombre, el Dios eterno que salva. Y nosotros a Él buscamos. A Él clamamos cuando estamos en situaciones difíciles. A Él clamamos cuando ya no podemos hacer nada humanamente. Aquí vemos que Él no desampara a los que le buscan. Dios jamás va a desamparar a quienes le buscan. Así que, hermanos amados, estamos en una situación parecida como la de David, en una situación como tan grave, tan triste como la muerte de un hijo. Aquí dice David, busca al que jamás te va a desamparar, al Señor. Él jamás desampara a los que le buscan. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, dice el versículo 11. Todo esto dice aquí que nos lleva a adorar a Dios con nuestras voces, a cantarle con nuestra garganta. Su presencia allí, dice, está en el monte de Sión, que es donde luego su hijo Salomón fue finalmente el que construyó el templo, donde descendió la misma presencia de Dios y donde sabemos que en el tiempo futuro el Señor Jesucristo reinará allí por 1000 años en la tierra. Y donde también sabemos, por el estudio que estaremos haciendo en el libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, descenderá del cielo y se posará allí, donde nosotros como iglesia estaremos sirviendo a todas las naciones salvas que estarán alrededor. Así que el monte de Dios, el monte de Sión, es un lugar muy especial y aquí Él lo menciona, donde desde allí se publicará a todos los pueblos sus obras. Recuerdan que en el versículo 1 el salmista ya estaba diciendo que a pesar de lo que estaba pasando, Él va a contar todas las maravillas de Dios. Y aquí que Él pide, publicad entre los pueblos sus obras. El pueblo que realmente adora a Dios cuenta y publica las maravillas de Dios. Y sin duda que la maravilla de Dios más grande que nosotros tenemos es el Evangelio. La iglesia lo que tiene que estar proclamando en este tiempo es el Evangelio. Esa es la mayor maravilla que nosotros tenemos que contar a todos los pueblos. Contar que Dios se hizo hombre, que descendió a este mundo, que murió en nuestro lugar y ha pagado toda la culpa. Todos los pecados del mundo, Él los ha pagado. Y que si vienes a Él con fe y arrepentimiento, Él te perdona tus pecados y te da la vida eterna. Esa es la maravilla que nosotros debemos estar comunicando también en el día de hoy. Verso 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Lo repite nuevamente David. Un día la paciencia de Dios se va a acabar. El tiempo de arrepentimiento terminará y Dios tomará memoria. Esto es un antropomorfismo, es decir, es una imagen tomada del hombre, porque no es que a Dios se le ha olvidado y Él de repente se acuerda lo que tiene que hacer. No, es la imagen humana de que en un momento Dios en un tiempo determinado va a actuar finalmente sobre el mal y sobre los impíos. El Señor un día va a actuar sobre el mal y se va a terminar. Dice allí, no se olvidó del clamor de los afligidos. Nuevamente, otra imagen, ¿no? Otro antropomorfismo, para mostrar que los que han sido maltratados, todos los que han sido tratados injustamente, el Señor es vengador de ellos finalmente. Y el Señor un día establecerá su reino y va a mostrar cómo realmente es un lugar de justicia, un reino perfecto. Versículo 13, David dice, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco, a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aquí vemos que David, luego de hablar de la naturaleza de Dios, del futuro reino que viene, se acuerda del presente, se acuerda de la situación que está viviendo y clama a Dios. David está tomando probablemente como rey decisiones muy difíciles. Hay naciones que aborrecen a la nación de Israel, quieren destruirlo, y le pide a Dios que proteja a la nación, que proteja al país. Aquí vemos que David confía en que a pesar del poderío que puedan tener como ejército, recordemos que David fue un rey guerrero, estuvo en muchas batallas, pero él dice, tú que me levantas de las puertas
de la muerte. ¿Recuerdan el subtítulo del Salmo? La muerte de un hijo. Él piensa que aún de la muerte inminente, ¿quién está allí? Está Dios. Si estamos pensando quizás en este momento que nuestra vida puede estar corriendo peligro, a veces nuestra salud puede estar pendiendo de un hilo y a veces no lo sabemos. A veces estamos en peligro de muerte. ¿Realmente en manos de quién estamos? Estamos en las manos de Dios. Hace poco escuchaba un accidente que hubo aquí en la ciudad, de un joven que murió atropellado. Iba en bicicleta y falleció. A veces nosotros pensamos, tenemos todo el tiempo, ¿no?, por delante, somos jóvenes, pero realmente, ¿dónde están nuestras vidas? Están en las manos de Dios. Y cuando nosotros pensamos que cada día que pasa el Señor nos ha protegido, viene el versículo 14, para que cante yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. David le pide al Señor, Señor, libéranos de esta situación, porque queremos cantar tus alabanzas. En la presencia de Dios, donde morará el centro del gobierno de Cristo en la tierra, allí, en la hija de Sión, así le llama al monte. Allí, en ese lugar, está el gozo en las alabanzas a Dios. Hay un salmo donde él dice, también David le pide al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Recuerdan? En el Salmo 51. Luego de haber cometido este grave pecado, ¿no?, de adulterio con Betsabé. Aquí dice que ¿qué es una de las cosas que nos da el gozo de la salvación? No es que nosotros perdemos la salvación, nosotros a veces perdemos el gozo de la salvación. A veces nos alejamos de Dios en nuestro corazón por las pruebas, por el pecado, porque a veces no sabemos manejar las crisis como lo que le está pasando aquí a David. ¿Cómo él la recupera? Dice aquí, con la alabanza, clamando al Señor, aunque la situación sea inalcanzable, aunque el obstáculo es tan grande que pensamos que no llegamos a superarlo, él dice, voy a gozarme en alabarte y me vas a dar el gozo de la salvación nuevamente. Porque él nos protege, mire lo que dice el 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. ¿Qué pasa con los malos finalmente? Van a caer en el mismo mal que ellos nos prepararon, en el mismo agujero y trampa que ellos le hacen al pueblo de Dios, allí mismo van a caer. Tal como en tiempos de Esther, este hombre malvado que quería destruir al pueblo de Israel, fue muerto en la misma horca que había preparado para el pueblo de Dios. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, dice el versículo 16. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Notan cómo le habla a Dios? Que Él es justo, el juicio que ejecutó. Recordemos, hermanos amados, los juicios de Dios siempre son justos. No pensemos que las situaciones que estamos son cosas que el Señor no sabe. El Señor sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Y Él nunca va a dejarnos pasar en una prueba que no podamos soportar. ¿Cierto? Eso lo sabemos por el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nunca digamos, Señor, eres injusto, porque el Señor sabe por lo que estamos pasando, Él nunca es injusto y Él siempre sabe perfectamente hasta dónde nosotros podemos tolerar. Siempre hay un límite y Él lo sabe. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Se fijan que es Dios y no nosotros el que va a intervenir? Él con sus propias manos va a enfrentar a los impíos. Él con sus propias manos va a enfrentar la prueba y nos va a ayudar a salir adelante. Ahí se mencionan dos términos musicales que yo creo que ya son conocidos aquí en los Salmos. El primero es Hijaión, que significa, muy posiblemente, todos estos términos musicales son a veces un poco misteriosos, son un poco oscuros, pero es muy probable que significa que, recordemos que los salmos van siendo cantados, y aquí significa que el coro debe cantar más fuerte esta última parte que viene. Y luego viene un Selah, que ya hemos dicho que significa una pausa. Es decir, viene un interludio musical, luego de cantar todos estos versículos del 1 al 16, viene una pausa para tomarle el peso a lo que se ha cantado. Selah significa detengamos de cantar, ahora viene un interludio musical antes de cantar la última estrofa, y hay que meditar y tomar el peso de lo que hemos cantado.
porque ahora viene el final. Dice ahí, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. La palabra Seol a veces es difícil de interpretarla porque a veces puede significar el infierno, el Hades, el lago de fuego, como también a veces puede significar la tumba en la tierra, el agujero en la tierra donde es puesto el cuerpo. Pero aquí claramente dice que finalmente los malos, los impíos y todo el mal del mundo, ¿dónde finalmente terminará? En la muerte, donde ya no puede hacer nada más. Será juzgado todo el mal finalmente. Y esa es la mira que nosotros debemos tener. No pensar que la prueba, lo malo, nuestros enemigos van a estar siempre allí. No, el Señor en un momento va a intervenir y va a acabar. La prueba va un día a terminar. Y por supuesto, cuando estemos en el cielo, en su presencia, ya toda lágrima va a ser finalmente removida. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Lamentablemente, todas aquellas personas que le han rechazado en vida, que constantemente le hemos hablado y que han tenido un corazón duro al Señor. Esperamos que no sea así. Pero si lo hacen así durante toda su vida y pasan de este mundo sin Dios, dice aquí, van a terminar en el Seol, en el lugar de los muertos, porque rechazaron a Dios. Fíjese, son ellos los culpables, no nosotros. Ellos han preferido decir no a Dios. Nuestra labor, ¿cuál es? Solamente comunicar el mensaje, sin parar. Finalmente, las personas que vayan a la eternidad sin Dios lo harán por su propio pie, porque ellos quisieron. Porque no para siempre, 18, siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Los malos serán olvidados, pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Está en el corazón de Él. El menesteroso y el pobre no será para siempre olvidado de su Dios. Todas estas cosas que hoy en el mundo son parte, lamentablemente, de nuestra humanidad caída, de nuestro mundo caído, un día se acabarán. No será para siempre todo esto. El Señor va a enderezar en su justicia todas las cosas. Levántate, oh Jehová, versículo 19. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. ¿Qué va a pasar al final? El ser humano impío, el enemigo de Dios, ellos no tienen más fuerza que Dios. Por eso que aquí David le dice, Jehová, levántate. Porque el hombre nunca va a tener más fuerza que Dios. Siempre piense esto, hermano amado. La prueba, las situaciones difíciles, nuestros enemigos, realmente no tienen más fuerza que Dios. Estas situaciones solamente pueden operar hasta donde Dios lo permite. Y si estamos pasándolo, confiemos en el Señor porque Él nos va a dar la fuerza para salir adelante. El Señor nunca nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Dice que naciones completas van a ser juzgadas por Dios delante de ti. Y termina con el versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Hubiéramos pensado que todo el salmo era un salmo imprecatorio, donde David está pidiendo la muerte finalmente, ¿no? Y la destrucción de sus enemigos. Pero notan la misericordia que hay al final del versículo, al final de este salmo. A pesar de todo, el salmista pide misericordia por los impíos. ¿Notan lo que le pide a Dios? Señor, a pesar de lo malignos que son, a pesar de lo malo que han sido, Señor, pone en ellos temor para que se arrepientan. Pon en ellos misericordia. Ten gracia con ellos. Y que conozcan que no son nada más que seres humanos, que no son nada más que criaturas. Señor, permite que estas personas que han sido malvadas son criaturas y que tú eres el Dios creador, soberano y todopoderoso. Este es el primer paso, hermanos amados, para que reconozcamos que es Dios el que está por sobre todo. Nosotros solamente somos criaturas. Y la situación que está probándonos, las personas que quizás están maltratándonos, nuestros enemigos, son solamente criaturas. ¿Quién está por sobre todo? Dios. Él está por sobre todo.
Y termina con este signo musical, con un Sela, ¿no? Que ya hemos dicho. Es para que meditemos en el peso de lo que acabamos de escuchar, de que Dios desea que incluso el impío se salve. Dios tiene una voluntad salvífica incluso con el peor de los pecadores. Porque a pesar de que estas personas merezcan el juicio inmediato, notan que Dios quiere salvarles, a pesar de todo. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que los creyentes adoran a Dios por su justicia. Pidamos la justicia de Él, no la nuestra. Recuerde que a veces nuestra justicia es: Señor, por favor acaba con esto, o acaba con estas personas. Pidamos la justicia de Él, porque la justicia de Él puede incluir que Él salve incluso a esas personas, que Él las transforme. Él puede incluso tomar esta situación adversa que estamos pasando y transformarla en algo bueno para su gloria. Por eso que siempre busquemos su justicia y no la nuestra, y adorémosle por eso. Oremos.